El libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El mismo Espíritu Santo que usó a los apóstoles es el mismo que mora en nosotros, por lo que se sobreentiende que los hechos del Espíritu Santo todavía están en función y acción. Es menester que regresemos al patrón establecido en este dinámico libro. En nuestro afán y deseo de crecer numéricamente, hemos acudido a otros libros que, por más buenos que sean, carecen de mucho para la iglesia de Jesucristo, carecen del elemento apostólico. Nos vamos en pos de programas, proyectos y planes que en realidad no tienen mucho efecto por carecer el Espíritu de Dios. Lo que hace crecer la iglesia de Jesucristo es el poder del Espíritu Santo. En el primer capítulo del libro de los Hechos, Jesús declara: pero recibiréis poder. Todos digan poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de conversiones, testigos del derramamiento del Espíritu Santo, testigos de sanidades, testigos de milagros, testigos de señales y prodigios. Alguien diga gloria a Dios. La mayoría estamos conscientes que la palabra poder en recibiréis poder, en el griego es dunamis, como nos explicaba nuestro hermano Romo, de donde viene la palabra dinamita. Esto es poder explosivo, según el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento por W.E. Vine. La palabra milagro en el griego también es dunamis. De ahí de que recibiréis poder, es aún recibiréis milagro. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, usted recibió un milagro. Aleluya. Cuando estudiaba eso y descubrí que la palabra milagro también es dunamis, como la palabra poder, hermanos, me quedé atónito, perplejo, asoleado, estupefacto y quién sabe qué tantas más cosas. Está tremendo eso. ¿Para qué andar buscando acá y allá cuando aquí tenemos poder y aquí tenemos milagro en el poder glorioso del Espíritu Santo? Hay que usar el poder del Espíritu Santo y veremos cosas milagrosas. Amén. Veremos un crecimiento milagroso en nuestras congregaciones. Este poder viene a través de la oración y ayuno. Todos digan la oración y ayuno. Cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, los discípulos habían estado en oración esperando. Y como decía el hermano Aguilar anoche, esperando con esperanza. Oh, me agradó eso, esperando con esperanza, 10 días esperando, pero con esperanza de recibirlo, la promesa del Padre por 10 días, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Digan, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego tenemos al apóstol Pedro predicando el primer mensaje apostólico, lo cual culminó diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como todos digan, 3,000 personas. Otra vez, pero con gozo
Imagínense bautizando 3,000 personas en el poderoso nombre de Jesucristo. El crecimiento lo produjo el poder milagroso del Espíritu Santo. Luego se nos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añadía, hermanos? ¿Quién? Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Tenemos un Señor que sabe cómo añadir. Se están dando cuenta que todos estos versos que he leído los escucharon anoche y también en esta mañana. Yo no sé dónde ellos agarraron mis notas. Praise the Lord. El libro de los Hechos, todo está en el libro de los Hechos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos encontramos lo siguiente. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dos sacerdotes en una ocasión contemplaban la catedral que tenían y las riquezas que habían. Y el uno le dijo al otro: nosotros no podemos decir como Pedro, no tengo plata ni oro. Y el otro dice: y tampoco podemos decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Pero los apostólicos sí podemos. Sí podemos. Y van a suceder cosas. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por los que le habían sucedido. Sigue narrando Lucas sobre lo que aconteció después de este hecho milagroso. Pedro le predica al pueblo y les hace saber que este hecho fue hecho por el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y luego leemos: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Siempre me ha gustado esa palabra, que estaban resentidos los religiosos. Ya es tiempo que prediquemos con denuedo, con valor y con fe. No importa quién se vaya resentido. Que se vayan los sacerdotes y los carismáticos y todos aquellos. Si no quieren aceptar la verdad, pues que se vayan resentidos. Yo voy a seguir sintiendo el poder de Dios. Oh, praise God. Aleluya. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos, todos digan muchos,
de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, todos digan, 5,000. Pero dígalo con fuerza. 5,000. Vemos que la iglesia crece con 5,000 más, lo cual fue después de la oración milagrosa que Pedro y Juan hicieron por un hombre cojo de nacimiento, el cual se levantó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alguien alabe a Dios. Praise God. Notemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando uno ora, suceden hechos milagrosos. Cuando uno ora, suceden hechos milagrosos que producen crecimiento en la iglesia del Señor Jesucristo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Ahora es una multitud en donde está el poder de Dios, hermanos. La iglesia crece. La iglesia crece. La iglesia crece en donde está el poder, y el poder viene a través de la oración y la unción, y Dios es alabado y glorificado. Y ojalá que de aquí a mañana este lugar tiemble, hermanos. Les dije más temprano al principio que la gente enseguida se quejaron que estábamos haciendo mucho ruido y éramos poquitos. Pues ahora cuando se llene esto en la noche, va a temblar este lugar. Dije, va a temblar, aleluya. Todavía tiembla bajo el poder del Icataramahaya. Aleluya. ¿Sabía usted que la tierra todavía tiembla al poder de Dios? Vale más que lo sepa, pues porque usted está hecho del polvo de la tierra. Y usted ha temblado. Bueno, vamos más adelante. La oración no tan solo hace temblar al templo, sino que produce una multitud. El capítulo 5 tenemos el caso de Ananías y Zafiras, los cuales mintieron al Espíritu Santo, y el cual es Dios mismo, y ambos cayeron muertos. Después de esto leemos: nadie durante estos libros, conferencia del libro de los Hechos, se atreva a decir una mentira, porque lo vamos a sacar muerto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Alguien diga gloria a Dios.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entraron en mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hermanos, es tiempo de llenar nuestra ciudad con la doctrina apostólica. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue este capítulo y al final nos dice: y amando los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego el capítulo 6 comienza diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, con el poder del nombre de Jesús y el poder de la oración, el número de los discípulos seguía creciendo. Los apóstoles se encontraron con ocupaciones que les quitaba el tiempo para poder acercarse más a Dios. Por lo que pidieron que escogiesen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y crecía la palabra grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los apóstoles, al dedicar mucho más tiempo a la oración y al darle más importancia al ministerio de la palabra, vieron que sus esfuerzos espirituales fueron recompensados por el Señor al ver que se multiplicaban grandemente el número de los discípulos, al grado que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto hace la oración y la predicación de la palabra. Si esperamos ver que crezca el número de los discípulos, esto es, la membresía de la iglesia, vamos a tener que crecer en nuestra vida de oración. Hay que orar por conversiones, derramamiento del Espíritu Santo, milagros, sanidades, prodigios y señales. De esta manera veremos la gloria de Dios manifestada para su honra y gloria. Esto atrae a la gente para ver lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y en cambio, Dios hace la obra en ellos y Dios es glorificado. Amén. A continuación, aquí añadí parte de una conferencia que di en la cumbre misionera y la adapté para esta ocasión. En el año 1949, estando recién convertido y bautizado, fue el año que un servidor fue bautizado, hace 55 años.
escuché al pastor Juanito Rodríguez, que en paz descansa, era pastor en Bakersfield, California, predicar sobre la porción bíblica de San Mateo 26, 36 al 46. Cuando Jesús oró en Getsemaní, haciendo hincapié sobre las palabras del maestro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El hermano Rodríguez nos decía que Jesucristo espera que oremos a lo menos una hora al día. Hay ministros, están tan enredados en los negocios de la vida que les es difícil dedicar una hora en oración. Para todo hacemos tiempo, menos tiempo para hablar con Dios. Pero este es nuestro tiempo, hermanos, que vamos a buscar a Dios como nunca antes. Hace unos 25 años que al leer, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Otra versión dice, hasta que no haya lugar en donde ponerla. Me vino el pensamiento, si esto hace con lo material, los diezmos, las ofrendas, derramando bendición hasta que sobreabunde, ¿qué no hará Dios si dedicamos el diezmo en oración? Esto es 2 horas y 24 minutos al día en oración. Notemos y observemos que primero es la oración. En la porción bíblica de San Mateo vemos que Jesús fue y oró 3 veces, lo cual nos da a entender que oró 3 horas. Y luego ahí le pongo aleluya. Esto es los diezmos, que son 2 horas y 24 minutos. Estos son los diezmos y ofrendas en oración, lianea de 36 minutos más de oración. Notemos, los apóstoles sabían la importancia del poder de la oración, por lo que dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Notemos y observemos que primero es la oración y después es el ministerio de la palabra. Sucede que en ocasiones usamos e invertimos todo el tiempo estudiando la palabra, al grado que no nos queda tiempo para orar. El famoso predicador Vance Havner dijo en una ocasión, el diablo permite que el predicador prepare su sermón, mientras que esto le evite en prepararse él mismo. ¿Sí entendieron? Sigue estudiando, dice, sigue estudiando. Sigue estudiando y se nos va el tiempo, no tenemos tiempo para prepararnos en oración. Okay. Primero la oración y luego la administración de la palabra. Así que primero prepárate en oración y luego vendrá la inspiración para preparar el sermón, o más bien el mensaje de Dios. El ministro debe de apartar algunos días para presentarse ante Dios en ayuno. Aquí pudiéramos insertar la regla del diezmo. Ayune a lo menos un día cada 10 días. Esto es 3 veces al mes. O mejor un día cada semana, lo cual será 4 días al mes. Esto es los diezmos y ofrendas en ayunos. La oración y el ayuno son indispensables en nuestra consagración. De estas fuentes recibimos el poder de lo alto. Dios nos da poder, poder para poder predicar, poder para poder orar por los enfermos, poder para orar para que los creyentes sean sellados, poder para poder alcanzar a los pecadores, poder para poder echar fuera demonios, poder. Todos 3 veces digan poder, poder, poder.
poder, 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 aleluya. Esta iglesia va a salir poderosa de esta conferencia, queridos hermanos. Jesucristo en su oración intercesora dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese bien en esto: yo los he enviado. Acuérdense, usted es enviado por Jesucristo. Pero lo que deseo entresacar y aplicar en esto es que dijo Jesús: por ellos yo me santifico a mí mismo. Y luego a continuación nos dice y nos aclara por qué se santifica. Y esto es tremendo. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Y lo dice ¿para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros queremos una iglesia santificada. Como se decía anoche, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, lo cual nos debe mover a vivir una vida de santidad. Y todos como pastores queremos tener una congregación que viva en santidad. Pero para que la iglesia que pastoreamos viva en santidad, yo y usted necesitamos santificarnos nosotros mismos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Queremos una iglesia de oración, pero no oramos, nunca la vamos a alcanzar. El pastor necesita orar primero. Queremos una iglesia que sepa ayunar. La iglesia no va a ayunar si se da cuenta que el pastor no ayuna. En una ocasión un pastor llamó ayuno y parece que después del matutino o algo así, un hermano regresaba a su casa y por el camino encontró al pastor que iba en su carro con una taza de café. Qué bonita manera de ayunar. No, nosotros tenemos que ponernos de ejemplo. Si queremos ver milagros y prodigios, queremos vivir una iglesia en santidad, nosotros los pastores tenemos que vivir la vida primero. Y se infunde esa fe a la hermandad. Y Dios hace milagros. Esto es preponderante. Hay que consagrarnos y santificarnos para que a través de nuestra vida de santidad y consagración, otros también sean santificados. Por más buena que sea la enseñanza, si no hay consagración, no habrá conversión. Se necesita una vida consagrada llena del poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra magna y majestuosa del Eterno Majestuoso. Hay la indispensable necesidad de consagrarnos. Es menester que nos santifiquemos nosotros mismos para que otros sean santificados por medio de nuestro ministerio. Oremos y santifiquémonos y veremos hechos que exaltan a Cristo. Y vamos a ver iglesias que van a crecer para la honra y la gloria de Dios. Amén. Hermanos, hay quienes me miran y piensan que ya estoy muy viejo. No piense eso, hermano. Estoy. Y luego lo quieren jubilar a uno. Y luego para que se sienta bien le dan un título, obispo emérito. Les dije, no me gusta ese título. ¿Por qué no? Le dije al hermano Manuel Soto una vez porque lo presentaron.
Dice, no, ¿por qué no? Porque cuando dicen obispo emérito es como que están diciendo, ya Merito se muere. Pero estoy diciendo eso, no es la edad, hermanos. Es lo que hay, por decir así, dentro del cascarón. Hay ministros mucho más jóvenes que yo. Predican un día y necesitan 2 semanas de vacaciones. No, nomás joden. Olvídense de todos esos famosos escritores de liderazgo y todo eso. Todo está aquí en la palabra de Dios. Como testimonio para la gloria de Dios. Cuando comenzamos aquí éramos 14. Quedaron 9 hermanos, los recogimos y nosotros éramos 5. En ese entonces tendrían como 4 niños nada más. Si nos juntábamos 20, pensábamos que ya estábamos en la gloria. Y algunos pensaron, y hermano, ¿qué está haciendo? Yo les decía, manténganse firmes y fieles, esperen en Dios. Ustedes son los originales, a su tiempo Dios les va a bendecir. Y últimamente Dios nos ha estado bendiciendo, que me he quedado yo mismo sorprendido. Ya tenemos como un mes que cada domingo se juntan más de 120 personas. Eso es lo que hace Dios. Amén. Y el pastor metodista donde rentamos, él se ha fijado en todo esto. Y estoy pensando quitarle a la iglesia y rentarle yo a él. Hace 2 domingos celebraron ellos el culto en el gimnasio porque está más fresco y fue un día muy caliente aquí en Portland. Había habido días más calientes el sábado y el viernes, pero ellos pensaron que iba a estar bien caliente. Entonces pusieron todas las sillas ahí en el gimnasio. No llenaron todo el gimnasio, pero pusieron para el número que son ellos. Y me llamaron y me dijo el pastor, vamos a tener el servicio en el gimnasio y vamos a dejar las sillas ahí como están acomodadas para que también ustedes usen ahí. Pues para mi sorpresa, nosotros casi llenamos todas las sillas que ellos pusieron ahí. Dije, ¿dónde? Y tuvimos un bautismo y estaba deseoso que entrara el pastor para bautizarlo él también. Pero estoy diciendo esto para decirlo siguiente. Todo esto ha sido a través de oración y ayuno. That's the key. That's the key. Ahorita que digo key, el otro día cambié de bancos. Ahora mi cuenta de cheques es en el Key Bank. Key Bank. Y que pues siempre tengo un logo ahí. No encontraban uno y yo pensé, bueno, pero podemos escribir lo que usted quiera, pero por fin encontraron what the world needs is Jesus, siempre lo he tenido. Pero el día de decir, ponga ahí, prayer is the key that opens heaven. La oración es la llave que abre el cielo. Y cuando usted abre el cielo, hermanos, usted va a ver la gloria de Dios. Esta conferencia comenzó con el propósito, y todavía es el propósito primordial, de estimular y animar a pastores que se van levantando en estos últimos tiempos. Y luego permitimos que venga la hermandad, porque también la hermandad debe de saber que tenemos un Dios todopoderoso. Y que hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesús. Y algunos vienen y traen almas y Dios los ha sanado. Otros Dios los ha sellado con el Espíritu Santo. Pero muy especialmente es para ustedes los pastores o nosotros los pastores. Para que en este último tiempo, que es nuestro tiempo, veamos la gloria de Dios en nuestros servicios. Ya quiero terminar, pero
Qué triste ha de ser ir a una congregación apostólica donde no se escuche un amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. No se mira que alguien levante la mano para alabar y glorificar a Dios. Pero qué oso cuando uno va a una iglesia apostólica. Nomás entra por la puerta y ya siente que ahí está el Señor Jesucristo. Y ahí está el poder de Dios, porque es una iglesia de oración y de ayuno, gloria a Dios. Estos hombres que ustedes ven aquí en la plataforma, ellos no lo dicen, pero yo sé que todos estos hombres son hombres de oración y de ayuno. Por eso están en esta plataforma. No hemos traído a alguien que nos entretenga y nos dé cosquillas en los oídos. Queremos que venga alguien y ponga convicción en nuestro corazón para que aprendamos a orar. Praise God, aleluya. Póngase de pie y alabe el nombre glorioso de aquel que vive y reina para siempre. Oh, Dios mío, bendice cada pastor, bendice cada ministro. Levanta pastores, levanta ministros, levanta evangelistas de poder, hombres de oración, hombres de ayuno. Aleluya, 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 aleluya.